La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más profundas y reveladoras de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo el mensaje de Dios es recibido por distintas personas. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con un sembrador que esparce semillas sobre diferentes tipos de suelo: el camino, el terreno pedregoso, el terreno espinoso y la buena tierra. Cada tipo de suelo representa una actitud diferente ante la palabra de Dios, desde aquellos que la reciben con entusiasmo pero sin profundidad, hasta aquellos en quienes da fruto abundante. En este video, exploraremos el significado de cada tipo de suelo y las lecciones espirituales que nos enseña esta parábola sobre cómo preparar nuestro corazón para recibir y cultivar la palabra de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo ser tierra fértil y permitir que su mensaje dé fruto en nuestra vida. En Mateo 13:3 se narra: «Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar». La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas de Jesús y representa una enseñanza fundamental sobre cómo las personas responden de manera diferente al mensaje de Dios. En este relato, Jesús compara la proclamación del Evangelio con el acto de un sembrador que sale a sembrar semillas en diferentes tipos de terreno. A través de esta imagen sencilla, Jesús nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón y nuestra disposición para recibir y responder a la palabra de Dios. La introducción de la parábola nos presenta al sembrador, una figura que representa a Jesús, a los apóstoles y en general a todos los que comparten la palabra de Dios. La semilla que se esparce simboliza el mensaje del reino de Dios, que tiene el poder de transformar vidas y producir fruto abundante en aquellos que lo reciben con un corazón abierto. Sin embargo, la parábola no solo trata sobre el sembrador y la semilla, sino también sobre los diferentes tipos de suelo que simbolizan las distintas actitudes y condiciones del corazón humano. El contexto de Mateo 13 es importante para entender la razón por la que Jesús comienza a enseñar en parábolas. En este capítulo, Jesús está rodeado de una gran multitud, incluyendo a quienes están genuinamente interesados en su mensaje y otros que son simplemente curiosos o críticos. Jesús utiliza parábolas para hablar de verdades espirituales profundas en un lenguaje que muchos pueden entender, pero que requiere reflexión y disposición para comprender su significado más profundo. Este estilo de enseñanza permite a Jesús revelar los misterios del reino de Dios a quienes buscan con sinceridad, mientras que aquellos que no están realmente interesados o abiertos espiritualmente no podrán comprender plenamente el mensaje. La parábola del sembrador es la primera parábola en esta serie de enseñanzas y actúa como una introducción a muchas otras. Esta parábola establece el tono de lo que sigue, mostrando que no todos responderán de la misma manera al mensaje de Jesús. Algunos recibirán el mensaje y permitirán que transforme sus vidas, mientras que otros lo rechazarán o permitirán que las preocupaciones del mundo lo ahoguen. La manera en que cada persona recibe la semilla de la palabra dependerá de la condición de su corazón, y esta parábola nos llama a examinar esa condición con sinceridad. En el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias a Dios como sembrador y a su pueblo como su campo. En Isaías 55:10-11, Dios promete que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá su propósito en aquellos que la reciben. Esta imagen de la palabra como semilla y de Dios como sembrador muestra que la acción de Dios a través de su mensaje es poderosa y tiene el propósito de producir fruto en la vida de las personas. Sin embargo, el resultado depende de la disposición de quienes la escuchan. La parábola del sembrador, entonces, se enmarca en una tradición bíblica que enfatiza la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón receptivo y obediente. En el Nuevo Testamento,
Jesús utiliza esta parábola para ilustrar la diversidad de respuestas al Evangelio y la necesidad de una fe arraigada y genuina. A lo largo de su ministerio, Jesús encuentra personas que responden a su mensaje de maneras muy diferentes. Algunos lo aceptan con entusiasmo, otros lo rechazan y otros lo siguen solo superficialmente. La parábola del sembrador ayuda a los discípulos y a la multitud a entender que la verdadera respuesta a la palabra de Dios es aquella que se compromete y persevera, dando fruto que glorifica a Dios. La introducción de la parábola del sembrador tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria y espiritual. En primer lugar, nos llama a reconocer el valor de la palabra de Dios como semilla que tiene el poder de transformar nuestra vida. Al igual que el sembrador esparce la semilla, debemos buscar activamente la palabra de Dios, dedicando tiempo a leer, meditar y orar sobre las Escrituras. Esta actitud de receptividad es fundamental para que la semilla eche raíces en nuestro corazón. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a examinar nuestro propio corazón y la disposición que tenemos para recibir el mensaje de Dios. La parábola sugiere que no todos los corazones están igualmente preparados para recibir la palabra. Podemos reflexionar sobre si nuestro corazón es un terreno fértil o si estamos permitiendo que las distracciones, el orgullo o la incredulidad bloqueen el crecimiento de nuestra fe. Este examen personal es un paso importante para asegurarnos de que estamos recibiendo la palabra con una actitud de humildad y apertura. La parábola también nos invita a ser sembradores en la vida de otros, compartiendo la palabra de Dios y confiando en que Él se encargará del crecimiento. Como sembradores, nuestra tarea es proclamar el Evangelio con amor y fidelidad, dejando que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada persona. Aunque no tenemos control sobre cómo cada persona responde, podemos orar y pedir que Dios prepare el terreno en sus corazones para que la semilla de la palabra dé fruto. La parábola del sembrador nos llama a perseverar en la fe y en la práctica de la palabra de Dios. La introducción de la parábola nos recuerda que la fe no es algo superficial o temporal, sino un compromiso continuo con Dios. Para que la semilla dé fruto, necesitamos ser constantes en nuestro crecimiento espiritual, dedicando tiempo a cultivar nuestra relación con Dios y buscando vivir conforme a sus enseñanzas. En Mateo 13:4 se narra: «Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron». En la parábola del sembrador, Jesús describe 4 tipos de suelo que representan las diferentes maneras en que las personas reciben la palabra de Dios. La primera semilla cae junto al camino, un terreno duro y sin preparación, donde las aves rápidamente la devoran antes de que pueda echar raíces. Jesús explica más adelante que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden. Entonces, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. Este tipo de terreno simboliza un corazón endurecido o distraído, donde el mensaje de Dios no puede penetrar ni transformarse en fe viva. La semilla que cae junto al camino es una advertencia sobre los peligros de recibir el mensaje de Dios con un corazón cerrado o sin disposición de profundizar. Las personas que reciben la palabra en esta condición pueden escucharla sin llegar a entender su significado o importancia, ya sea por falta de interés o porque están distraídas por otras cosas. Esta falta de entendimiento permite que el maligno, simbolizado aquí por las aves, arrebate la semilla antes de que tenga la oportunidad de germinar y producir fruto. Este ejemplo subraya la importancia de recibir la palabra con un corazón abierto y atento, y de buscar activamente comprender y aplicar su mensaje. La parábola del sembrador es contada en un contexto donde Jesús está rodeado de una multitud que tiene diferentes niveles de interés y comprensión sobre sus enseñanzas. Algunas personas siguen a Jesús por curiosidad, otras buscan milagros
y solo algunas están verdaderamente interesadas en entender y aplicar sus palabras. Jesús utiliza la imagen de la semilla en el camino para describir a quienes escuchan superficialmente o quienes, debido a su endurecimiento espiritual, no pueden recibir la palabra de manera efectiva. Este tipo de oyente representa a aquellos que, aunque tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, no lo valoran ni le prestan la atención necesaria. En el Antiguo Testamento encontramos referencias al corazón endurecido y a la falta de entendimiento espiritual. En Proverbios 4:23 se nos instruye a guardar el corazón, porque de él mana la vida, resaltando que nuestra disposición interna afecta profundamente cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Además, en Ezequiel 36:26, Dios promete dar a su pueblo un corazón de carne, en lugar de un corazón de piedra, enfatizando la necesidad de un cambio interno para recibir y obedecer su palabra. Este cambio de corazón es esencial para que la semilla de la palabra pueda germinar y dar fruto. En el Nuevo Testamento, Jesús encuentra ejemplos de corazones endurecidos entre los fariseos y otros líderes religiosos que escuchan sus enseñanzas pero no las entienden o no están dispuestos a aceptarlas. En Juan 8:43, Jesús dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta falta de comprensión no es solo un problema intelectual, sino una falta de disposición espiritual para recibir y obedecer la verdad. Así, la semilla junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, pero debido a su resistencia interna o a sus distracciones, permiten que el enemigo quite el mensaje antes de que tenga algún impacto en su vida. La enseñanza sobre la semilla que cae junto al camino tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos llama a examinar el estado de nuestro propio corazón al recibir la palabra de Dios. Podemos preguntarnos si estamos escuchando la palabra con un corazón receptivo y dispuesto, o si estamos permitiendo que la distracción o la falta de interés nos impidan profundizar en su mensaje. La parábola nos recuerda que escuchar la palabra superficialmente o sin entendimiento puede resultar en una pérdida espiritual, ya que el enemigo aprovecha esa falta de profundidad para arrebatar el mensaje antes de que tenga efecto. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a buscar activamente comprender la palabra y no conformarnos con una fe superficial. La falta de entendimiento espiritual nos hace vulnerables a perder la semilla que Dios quiere plantar en nosotros. Podemos profundizar en la palabra mediante el estudio, la oración y la meditación, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su significado y aplicarlo en nuestra vida. Esta disposición para aprender y crecer es esencial para que la semilla de la palabra eche raíces profundas en nuestro corazón. La parábola también nos llama a ser conscientes de las distracciones y barreras que pueden obstaculizar la recepción de la palabra en nuestra vida. Muchas veces, preocupaciones, afanes o incluso actitudes de orgullo y autosuficiencia pueden impedir que recibamos la palabra con humildad y apertura. Al identificar y evitar estas distracciones, nos aseguramos de que nuestro corazón esté preparado para recibir el mensaje de Dios sin que el enemigo pueda arrebatarlo. La semilla junto al camino nos recuerda la importancia de orar por aquellos que aún no han recibido la palabra con entendimiento. No todos están en una posición espiritual para recibir el mensaje de inmediato, y algunos pueden necesitar tiempo o una obra especial del Espíritu Santo para que su corazón se ablande. Podemos orar por nuestros seres queridos, amigos y conocidos, pidiendo que Dios prepare sus corazones y que quite cualquier barrera que les impida recibir y entender la palabra de Dios. En Mateo 13:5-6 se narra: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó,
y porque no tenía raíz, se secó. En esta parte de la parábola, Jesús describe la semilla que cae en terreno pedregoso, donde no hay suficiente tierra para que la raíz crezca en profundidad. Aunque esta semilla brota rápidamente, la falta de raíces profundas hace que se seque tan pronto como el sol la expone al calor. Más adelante, Jesús explica que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero cuando enfrentan pruebas, dificultades o persecución a causa de su fe, rápidamente abandonan el camino. Mateo 13, 20, 21. Este tipo de terreno simboliza una fe superficial, que se entusiasma inicialmente, pero que carece de la profundidad y el compromiso necesarios para resistir en tiempos de adversidad. La semilla en el pedregal es una advertencia sobre los peligros de una fe impulsiva o emocional que no echa raíces en el corazón. Las personas que reciben la palabra en este tipo de terreno son aquellas que se entusiasman con el mensaje y lo aceptan rápidamente, pero no logran profundizar en su relación con Dios. Cuando las dificultades o las pruebas vienen, su fe se debilita y termina secándose. Jesús subraya que para que la fe pueda crecer y prosperar, necesita tener una base sólida y raíces profundas, desarrolladas a través de la oración, la meditación en la palabra y una relación constante con Dios. La parábola del sembrador fue contada en un contexto en el que muchas personas seguían a Jesús por diferentes razones, y no todos estaban comprometidos con una fe profunda y duradera. Algunos estaban emocionados por los milagros y las enseñanzas de Jesús, pero su interés era superficial y dependía de lo que Jesús pudiera hacer por ellos en ese momento. Jesús utiliza la imagen de la semilla en el terreno pedregoso para ilustrar esta clase de oyente que escucha el mensaje con entusiasmo, pero que carece de la profundidad necesaria para perseverar cuando la fe requiere sacrificio o cuando enfrenta desafíos. Esta enseñanza pone en evidencia que no basta con recibir la palabra con emoción. Es necesario cultivar una fe que esté preparada para resistir las pruebas de la vida. En el Antiguo Testamento, la importancia de una relación profunda con Dios y de una fe arraigada se enfatiza repetidamente. En Salmos 1:3, el salmista compara al hombre que medita en la palabra de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces profundas le permiten dar fruto en su tiempo y resistir en todas las estaciones. En contraste, aquellos que no tienen raíces espirituales son como la paja que el viento dispersa. Salmos 1:4. Esta imagen sugiere que una vida espiritual superficial es frágil y se desvanece cuando enfrenta pruebas. Al igual que el árbol que necesita raíces profundas para mantenerse firme, el creyente necesita una relación sólida con Dios para resistir los desafíos de la vida. En el Nuevo Testamento, Jesús habla a menudo sobre la necesidad de compromiso y de perseverancia en la fe. En Lucas 14:27-28, Jesús dice que, para seguirlo, es necesario tomar la cruz y estar dispuesto a soportar las dificultades. También advierte a sus seguidores sobre la importancia de contar el costo antes de decidir seguirle, ya que la vida de fe exige dedicación y sacrificio. La imagen de la semilla en el terreno pedregoso es una ilustración de aquellos que comienzan el camino de fe sin considerar las pruebas que vendrán, y cuya falta de preparación los lleva a abandonar su fe al primer obstáculo. La enseñanza sobre la semilla que cae en el pedregal tiene aplicaciones prácticas importantes en nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a examinar la profundidad de nuestra relación con Dios. Podemos preguntarnos si nuestra fe está basada únicamente en emociones y momentos de entusiasmo, o si estamos invirtiendo en una relación sólida y constante con Dios. Esta parábola nos recuerda que una fe superficial no puede soportar las pruebas y que necesitamos profundizar en nuestro compromiso a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a fortalecer nuestra fe para enfrentar las pruebas. Las dificultades, las tentaciones y las persecuciones
son inevitables en la vida cristiana, y Jesús nos advierte que solo aquellos con raíces profundas podrán soportarlas. Al invertir tiempo en nuestra relación con Dios, al aprender a depender de Él y al buscar su fortaleza en momentos difíciles, podemos prepararnos para enfrentar las adversidades con una fe que no se desvanece. Este compromiso de profundizar en nuestra fe nos ayuda a resistir y a crecer espiritualmente en medio de las pruebas. La parábola también nos llama a ser conscientes de los obstáculos y las distracciones que pueden impedir que nuestra fe crezca en profundidad. A veces, las expectativas erróneas, como esperar que la vida cristiana sea fácil o que no habrá problemas, pueden debilitar nuestra fe cuando las dificultades aparecen. Al reconocer que el seguimiento de Cristo implica sacrificio y desafíos, nos preparamos para perseverar y para enfrentar las pruebas con una actitud de confianza en Dios. La semilla en el pedregal nos recuerda la importancia de buscar apoyo en la comunidad de fe. Una de las maneras en que nuestras raíces espirituales se fortalecen es a través de la comunión con otros creyentes que nos animan, nos aconsejan y nos ayudan a crecer. Al participar en una comunidad de fe, recibimos el apoyo y la guía que necesitamos para superar las pruebas y para profundizar en nuestra relación con Dios. La comunidad de fe actúa como un terreno fértil en el que podemos echar raíces profundas y crecer juntos en Cristo. En Mateo 13:7 se narra: «Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron». En esta sección de la parábola, Jesús describe la semilla que cae entre espinos, donde empieza a crecer, pero pronto es ahogada por las malas hierbas y no llega a dar fruto. Más adelante, Jesús explica que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero su crecimiento espiritual es sofocado por las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas. Mateo 13:22. En este tipo de terreno, la semilla tiene un inicio prometedor, pero el entorno no le permite desarrollarse plenamente debido a las distracciones y ambiciones que desvían el enfoque del creyente de las cosas de Dios. La semilla entre espinos es una advertencia sobre los peligros de permitir que las preocupaciones y los deseos terrenales dominen nuestra vida espiritual. Las personas que reciben la palabra en este tipo de terreno son aquellas que comienzan con una disposición de fe, pero con el tiempo permiten que otras prioridades, como el dinero, la fama, la comodidad y las posesiones, ocupen el lugar de Dios en sus corazones. Estas distracciones y deseos pueden sofocar su fe, llevándolos a una vida espiritual inactiva y estéril, donde la semilla no puede producir fruto para el reino de Dios. Jesús destaca que la vida espiritual requiere una disposición a desprenderse de las cosas que nos apartan de Dios y a buscar primero su reino y su justicia. Jesús utiliza la imagen de la semilla entre espinos para describir a los oyentes que enfrentan un desafío específico: la tensión entre el amor por Dios y las atracciones del mundo. En el contexto de su ministerio, Jesús era seguido por personas de todas las clases sociales, incluyendo a algunos que estaban tentados por las riquezas y el estatus. Esta parte de la parábola revela la lucha de aquellos que desean seguir a Dios, pero que no están dispuestos a renunciar a las distracciones y deseos materiales que pueden ahogar su crecimiento espiritual. Jesús advierte sobre la necesidad de tener una vida centrada en Dios, en lugar de permitir que las preocupaciones y el materialismo dominen nuestra fe. En el Antiguo Testamento, el tema de la lealtad dividida entre Dios y las preocupaciones materiales es recurrente. En Proverbios 4:23 se nos recuerda que debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. Dios instruía a su pueblo a tener un corazón fiel y sin distracciones, alertándolos sobre el peligro de poner su confianza en las riquezas o en los ídolos. En Jeremías 4:3, Dios también llama a su pueblo a no sembrar entre espinos, enfatizando que la devoción a Dios requiere una separación de las cosas que nos apartan de Él. Este mensaje es consistente en toda la Biblia, recordándonos que la fidelidad a Dios
demanda que evitemos los deseos y las preocupaciones que pueden alejarnos de Él. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía esta enseñanza en el Sermón del Monte, cuando advierte sobre los peligros de la avaricia y la ansiedad por las necesidades materiales. En Mateo 6:24, Jesús dice: «Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas», enfatizando que el enfoque en el dinero y las cosas materiales es incompatible con una vida centrada en Dios. Esta enseñanza nos desafía a hacer de Dios nuestra única prioridad y a confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. La imagen de la semilla entre espinos en la parábola del sembrador refuerza este mensaje, advirtiéndonos que las riquezas y las preocupaciones del mundo son peligrosas para la fe y pueden sofocar el crecimiento espiritual si no las mantenemos en su lugar adecuado. La enseñanza sobre la semilla que cae entre espinos tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana y nos llama a evaluar las prioridades y deseos que dominan nuestro corazón. Podemos preguntarnos si estamos permitiendo que las preocupaciones materiales o los deseos por el éxito, el estatus y las posesiones ahoguen nuestra relación con Dios. La parábola nos recuerda que el discipulado requiere una vida enfocada en Dios y que las distracciones pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a cultivar una actitud de confianza en Dios para nuestras necesidades. Las preocupaciones de la vida a menudo nos llevan a aferrarnos a nuestras propias habilidades para resolver los problemas o para acumular más de lo necesario. Pero Jesús nos llama a poner nuestra confianza en Dios. Al aprender a confiar en su provisión y a vivir con contentamiento, evitamos caer en la trampa de poner nuestra fe en las riquezas o en el deseo de tener más. Este cambio de enfoque nos permite vivir una vida más plena y libre de las cargas innecesarias. La parábola también nos desafía a ser cuidadosos con las decisiones y metas que establecemos en nuestra vida. Al considerar nuestras prioridades y el tiempo que dedicamos a cada cosa, podemos preguntarnos si estamos dejando suficiente espacio para Dios. Las distracciones y deseos pueden surgir fácilmente en un mundo enfocado en el éxito material y en la acumulación de bienes, pero Jesús nos invita a centrar nuestra vida en lo eterno. Al ser intencionales en nuestras decisiones, cultivamos una vida que da prioridad al crecimiento espiritual y al propósito de Dios en nuestras vidas. La semilla entre espinos nos llama a practicar el desapego de las cosas materiales. Al vivir una vida de generosidad, de servicio y de contentamiento, cultivamos un corazón que valora lo eterno por encima de lo temporal. Practicar la generosidad, dar a los necesitados y compartir lo que tenemos con los demás nos ayuda a liberarnos de la dependencia en las cosas materiales y nos permite vivir enfocados en el reino de Dios. Este desapego nos fortalece espiritualmente y nos permite crecer. En Mateo 13:8 se narra: «Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno». La parábola del sembrador culmina con una imagen positiva y alentadora: la semilla que cae en buena tierra. Este tipo de terreno representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, la entienden y la reciben con un corazón sincero y dispuesto a ser transformado. En este tipo de corazón, la palabra echa raíces profundas, crece y produce una cosecha abundante que varía en tamaño, 100, 60 y 30 por uno, pero siempre da fruto. Esta buena tierra simboliza un corazón receptivo, obediente y comprometido, donde la palabra de Dios encuentra el espacio adecuado para desarrollarse y dar fruto. Jesús destaca que la buena tierra es el tipo de oyente ideal, aquel que no solo escucha, sino que comprende, medita y aplica la palabra en su vida diaria. Estas personas no solo reciben la palabra superficialmente, sino que permiten que ésta transforme cada área de su vida, reflejando así el carácter de Dios en sus acciones y decisiones.
La semilla en buena tierra da fruto, lo cual significa que la fe de estas personas no es pasiva. Su relación con Dios es activa y está marcada por obras de amor, misericordia, paciencia y servicio a los demás. Este fruto no solo beneficia al individuo, sino que también impacta positivamente a la comunidad, ya que cada creyente fructífero se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Jesús utiliza la imagen de la buena tierra para señalar que el éxito de la semilla, es decir, la palabra de Dios, depende de la disposición del corazón del oyente. La parábola del sembrador se cuenta en un contexto donde Jesús enseña a multitudes de personas de diversos trasfondos, cada una con diferentes niveles de compromiso y apertura espiritual. Algunos siguen a Jesús por curiosidad o interés temporal, mientras que otros están profundamente dispuestos a cambiar sus vidas. La buena tierra representa a estos últimos, los que verdaderamente anhelan vivir conforme a la voluntad de Dios. La parábola invita a cada oyente a preguntarse si su corazón es buena tierra para recibir la palabra y dar fruto para el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, la metáfora de la tierra fértil aparece en varios pasajes, simbolizando un corazón dispuesto a recibir las enseñanzas de Dios. En Salmos 1:3, el hombre justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen. Esta imagen muestra que una relación profunda y constante con Dios produce fruto en la vida del creyente. En Jeremías 17:7-8, el profeta describe a aquellos que confían en Dios como árboles plantados junto al agua, que extienden sus raíces hacia el río y no temen el calor ni la sequía. Así como un árbol necesita un suelo fértil para crecer y dar fruto, el creyente necesita un corazón abierto y receptivo para que la palabra de Dios dé fruto en su vida. En el Nuevo Testamento, la buena tierra es el ejemplo de la vida espiritual ideal que Jesús espera de sus seguidores. En Juan 15:5, Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto». Este pasaje refuerza la enseñanza de que una relación constante y profunda con Dios es lo que permite al creyente dar fruto. La buena tierra no es solo un símbolo de apertura, sino de una vida que permanece conectada a Dios, nutrida y sostenida por su presencia. La parábola del sembrador, entonces, enfatiza que una fe verdadera y profunda siempre producirá fruto visible y perdurable. La enseñanza sobre la semilla que cae en buena tierra tiene aplicaciones prácticas significativas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a cultivar un corazón receptivo y obediente a la palabra de Dios. Podemos preguntarnos si estamos escuchando la palabra con disposición a ser transformados o si estamos recibiéndola solo superficialmente. La parábola nos recuerda que, para ser buena tierra, debemos permitir que la palabra cambie nuestras actitudes, acciones y pensamientos. Esto implica meditar en las Escrituras y aplicar sus principios en cada aspecto de nuestra vida diaria. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a dar fruto para el reino de Dios. La buena tierra produce una cosecha abundante porque la fe de estas personas se traduce en obras concretas. Como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios a través de nuestras acciones, ya sea en la forma en que tratamos a los demás, en cómo servimos a nuestra comunidad o en cómo enfrentamos los desafíos de la vida. El fruto de una vida transformada incluye cualidades como el amor, la misericordia, la paciencia y la justicia, y es a través de este fruto que damos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. La parábola también nos desafía a perseverar en nuestra relación con Dios para asegurar una cosecha duradera. Las plantas que crecen en buena tierra no solo brotan rápidamente, sino que continúan creciendo y dando fruto. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos conectados con Dios, cultivando nuestra fe a través de la oración, el estudio de la palabra
y la comunión con otros creyentes. La perseverancia es clave para una vida fructífera, ya que nos ayuda a enfrentar los altibajos de la vida sin perder nuestra conexión con Dios ni la disposición a vivir conforme a sus enseñanzas. La buena tierra nos llama a compartir el fruto que Dios produce en nosotros con los demás. La cosecha que se produce en buena tierra no solo es para el beneficio personal, sino para bendecir a otros. Podemos compartir el mensaje del Evangelio, servir a los necesitados y apoyar a quienes enfrentan dificultades. Al vivir una vida fructífera y generosa, mostramos a otros el amor de Dios y los invitamos a experimentar el poder transformador de su palabra en sus propias vidas. En Mateo 13, 10, 11 se narra: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Después de contar la parábola del sembrador a la multitud, los discípulos se acercan a Jesús con una pregunta sincera: ¿Por qué les hablas por parábolas? Ellos quieren entender por qué Jesús utiliza este estilo de enseñanza, que parece a veces ocultar el mensaje en lugar de explicarlo abiertamente. Jesús les explica que a ellos, como sus discípulos, se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos. Esta respuesta de Jesús revela que, aunque el mensaje del reino es accesible a todos, su comprensión depende de la disposición del corazón de cada oyente. En su explicación, Jesús subraya que las parábolas son una manera de revelar verdades profundas a aquellos que tienen un corazón abierto y al mismo tiempo develarlas de aquellos que no están realmente interesados en entender. Las parábolas requieren reflexión, fe y una actitud de búsqueda sincera. Aquellos que escuchan con un corazón dispuesto podrán captar los misterios o verdades profundas del reino de Dios, mientras que quienes escuchan con corazones endurecidos o indiferentes no llegarán a comprender completamente el mensaje. De esta manera, las parábolas revelan la importancia de la intención y el deseo espiritual en el proceso de aprender y aceptar la palabra de Dios. La explicación de Jesús sobre el propósito de las parábolas es clave para entender la manera en que Él enseña y comunica las verdades del reino de Dios. Jesús está hablando a una multitud diversa, con diferentes niveles de fe y de apertura espiritual. Algunos están allí para aprender y seguir a Jesús, mientras que otros están presentes solo por curiosidad o incluso para criticar. Al enseñar en parábolas, Jesús ofrece la oportunidad a cada oyente de recibir el mensaje de acuerdo con su disposición espiritual. Para los que están abiertos y buscan entender, las parábolas actúan como puertas hacia la sabiduría del reino de Dios. Para quienes no están dispuestos a escuchar con un corazón sincero, las parábolas pueden parecer historias simples sin un significado profundo. En el Antiguo Testamento, Dios frecuentemente se dirigía a su pueblo de maneras que requerían una respuesta activa y de fe. En Proverbios 25:2 se narra: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esta idea sugiere que algunas verdades divinas están veladas y requieren un esfuerzo consciente para ser descubiertas, lo cual demanda un corazón dispuesto y una mente abierta. Al enseñar en parábolas, Jesús invita a los oyentes a buscar activamente el significado de sus palabras, cultivando así una relación más profunda y comprometida con Dios. En el Nuevo Testamento, este enfoque de Jesús se alinea con su misión de llegar a aquellos que tienen oídos para oír. Mateo 13:9. Jesús enfatiza que su enseñanza no es solo para satisfacer la curiosidad o la intelectualidad de los oyentes, sino para transformar a quienes están dispuestos a ser transformados. Más adelante, en Mateo 13:34-35, se menciona que Jesús hablaba en parábolas para cumplir la profecía de que Dios revelaría sus misterios a través de historias y dichos, manteniendo así la promesa de abrir el conocimiento del reino a los humildes y sinceros. Al revelar la verdad
solo a aquellos que realmente desean conocerla, Jesús muestra que la fe y la búsqueda sincera son esenciales para comprender el mensaje del Evangelio. La explicación de Jesús sobre las parábolas tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos llama a escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto y una disposición sincera para entender. Al leer o escuchar las Escrituras, podemos pedirle a Dios que nos dé una actitud de humildad y apertura para recibir su verdad, sin permitir que el orgullo, la indiferencia o los prejuicios nublen nuestra comprensión. La disposición a entender la palabra de Dios es clave para que sus enseñanzas tengan un impacto transformador en nuestra vida. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a reflexionar profundamente en la palabra de Dios y a no conformarnos con una comprensión superficial. Las parábolas de Jesús son un recordatorio de que la fe requiere un compromiso activo y una búsqueda constante de la verdad. Podemos practicar la meditación en las Escrituras, tomando tiempo para reflexionar en su significado y orando para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Al hacerlo, desarrollamos una relación más cercana con Dios y una comprensión más profunda de su voluntad para nuestras vidas. La enseñanza de Jesús también nos desafía a valorar el conocimiento espiritual como un tesoro que requiere esfuerzo para obtener. Al igual que los discípulos que preguntaron a Jesús por el significado de la parábola, podemos acercarnos a Dios en oración, buscando respuestas y profundizando en nuestra fe. Esta actitud de búsqueda nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, especialmente cuando enfrentamos dudas o desafíos en nuestra vida de fe. La explicación de las parábolas nos llama a compartir el mensaje del Evangelio con humildad y respeto hacia los diferentes niveles de apertura y disposición espiritual que las personas puedan tener. Entender que no todos están listos para recibir el mensaje de la misma manera nos ayuda a ser pacientes y a confiar en el tiempo de Dios para cada persona. Al compartir la palabra, podemos orar para que Dios prepare el corazón de quienes la escuchan y para que el Espíritu Santo sea quien guíe a cada persona hacia la verdad. En Mateo 13:12 se narra: «Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado». En esta parte de la parábola, Jesús subraya la importancia de la responsabilidad de escuchar y entender el mensaje del reino de Dios. Al explicar que a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, Jesús señala que quienes reciben la palabra con sinceridad y buscan entenderla, serán recompensados con un conocimiento más profundo y una fe creciente. Por otro lado, advierte que aquellos que escuchan superficialmente o con indiferencia perderán aún lo que tienen, lo que significa que la verdad que han escuchado perderá su impacto y valor en sus vidas. La responsabilidad de escuchar y entender no solo implica oír la palabra, sino también actuar en consecuencia, dejándola transformar cada área de la vida. Jesús enfatiza que, para que la palabra de Dios produzca fruto en el corazón, es necesario valorarla y reflexionar en su mensaje con un corazón abierto. La parábola del sembrador ilustra que cada oyente tiene una responsabilidad personal de recibir la palabra de manera activa, con disposición para profundizar y aplicar sus enseñanzas. Esta responsabilidad va más allá del entendimiento intelectual. Es una disposición para obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. El contexto de esta enseñanza de Jesús se da en un momento en que multitudes lo siguen, pero no todos están verdaderamente comprometidos con su mensaje. Entre sus oyentes hay quienes simplemente buscan milagros o quienes están interesados en su mensaje solo de forma superficial. Jesús utiliza esta advertencia para recalcar que recibir la palabra es un privilegio que trae consigo la responsabilidad de responder adecuadamente. La verdadera comprensión y crecimiento espiritual requieren dedicación y una actitud de aprendizaje constante.
aquellos que buscan sinceramente entender y aplicar la palabra recibirán aún más, mientras que aquellos que no valoran el mensaje perderán lo que no supieron apreciar. En el Antiguo Testamento encontramos la importancia de escuchar con responsabilidad en pasajes como Deuteronomio 6:4-9, donde Dios ordena a su pueblo que guarden y mediten en sus mandamientos, enseñándolos a sus hijos y colocándolos como un recordatorio constante en sus vidas. La responsabilidad de recibir y transmitir la palabra de Dios es un tema recurrente, y el pueblo es llamado a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a no ser simplemente oidores. En Isaías 55:2-3, Dios invita a su pueblo a escuchar atentamente, prometiendo vida y bendición a quienes se inclinan para entender y seguir su palabra. Estos pasajes resaltan que Dios espera una respuesta activa y responsable de aquellos que escuchan su mensaje. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles enfatizan que el mensaje del Evangelio requiere una respuesta comprometida. En Santiago 1:22 se narra: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Santiago subraya que la verdadera fe no es solo escuchar, sino actuar conforme a la palabra. La enseñanza de Jesús en la parábola del sembrador resuena con esta idea, mostrando que la fe verdadera implica una responsabilidad personal de profundizar, aplicar y vivir el mensaje de Dios. La enseñanza sobre la responsabilidad de escuchar y entender tiene aplicaciones prácticas significativas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a abordar la palabra de Dios con reverencia y seriedad, reconociendo que no es un mensaje cualquiera, sino la revelación de Dios para nuestra vida. Al leer o escuchar las Escrituras, podemos acercarnos con una disposición humilde y con la intención de entender y aplicar lo que Dios nos está diciendo. Esta actitud nos ayuda a recibir la palabra con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a ser diligentes en el estudio y la meditación de la palabra. La responsabilidad de escuchar y entender no se limita a una sola ocasión, sino que implica un compromiso constante de profundizar en el mensaje de Dios. Podemos practicar el estudio regular de la Biblia, reflexionando en su significado y buscando la guía del Espíritu Santo para aplicarlo en nuestras vidas. Este esfuerzo consciente nos permite crecer espiritualmente y obtener una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Además, la enseñanza de Jesús nos desafía a aplicar y vivir lo que aprendemos. La responsabilidad de entender la palabra de Dios no solo es un acto de conocimiento, sino de obediencia. Podemos reflexionar en cómo cada enseñanza afecta nuestras decisiones, actitudes y relaciones, permitiendo que la palabra de Dios guíe y transforme cada aspecto de nuestra vida. Al hacerlo, evitamos ser simplemente oidores y nos convertimos en hacedores de la palabra, quienes dan fruto para el reino de Dios. La responsabilidad de escuchar y entender también nos llama a compartir lo que hemos recibido con otros. Al recibir la palabra y comprenderla, tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar este mensaje a quienes aún no lo han escuchado. Podemos ser canales de bendición al compartir la palabra de Dios con quienes nos rodean, ya sea a través de palabras, acciones o actitudes que reflejan el amor de Dios. Esta disposición a compartir el mensaje contribuye a la expansión del reino de Dios y permite que otros también experimenten la transformación que produce el Evangelio. En Mateo 13:23 se narra: «Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno». La parábola del sembrador es mucho más que una simple historia. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra disposición para recibir y vivir la palabra de Dios. A través de los diferentes tipos de suelo, Jesús muestra cómo la fe puede ser recibida y respondida de diversas maneras, pero solo cuando cae en buena tierra puede realmente dar fruto.
La aplicación de esta parábola en la vida cristiana consiste en cultivar un corazón receptivo, comprometido y dispuesto a obedecer, que permita que la palabra de Dios eche raíces profundas y produzca una cosecha espiritual abundante. La buena tierra representa a aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que la valoran, la entienden y la aplican con diligencia en su vida diaria. Esto incluye una disposición a crecer en la fe y a hacer de la relación con Dios la prioridad fundamental de sus vidas. Al aceptar la palabra en buena tierra, el creyente se compromete a vivir de manera que refleje los principios del reino de Dios, permitiendo que su vida sea un testimonio vivo de su amor y gracia. La parábola nos invita a ser como la buena tierra, donde la palabra puede fructificar y multiplicarse, impactando tanto nuestra vida como la de quienes nos rodean. La parábola del sembrador fue contada por Jesús en un momento en el que las multitudes lo seguían, cada una con diferentes motivaciones y niveles de apertura espiritual. Algunos buscaban milagros y señales, mientras que otros estaban genuinamente interesados en las enseñanzas sobre el reino de Dios. Jesús utiliza esta parábola no solo para instruir a sus oyentes, sino para desafiarlos a examinar sus propios corazones. En este contexto, la parábola actúa como un espejo que invita a cada persona a preguntarse, ¿qué tipo de terreno soy yo? Esta introspección es esencial para comprender que el fruto espiritual depende de la disposición y entrega con la que recibimos la palabra. En el Antiguo Testamento se utiliza a menudo la imagen de una cosecha para simbolizar el fruto de una vida fiel a Dios. En Isaías 55, 10, 11, Dios compara su palabra con la lluvia y la nieve que caen y hacen germinar la tierra, cumpliendo su propósito. Esta imagen nos recuerda que la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida y de producir fruto en aquellos que la reciben con disposición. La invitación a ser buena tierra y a dar fruto se enmarca dentro del llamado de Dios a vivir una vida plena, dirigida por sus mandamientos y sus principios. En el Nuevo Testamento, el tema del fruto espiritual es central en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. En Juan 15:8, Jesús declara que el Padre es glorificado cuando sus discípulos llevan mucho fruto, demostrando que son verdaderos seguidores. Pablo también menciona el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23, describiendo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza como características de una vida dirigida por el Espíritu. La buena tierra, en la parábola del sembrador, se relaciona con esta idea de una vida productiva y transformada, que refleja la obra de Dios en el creyente y produce un impacto positivo en el mundo. La aplicación de la parábola del sembrador en la vida cristiana implica decisiones prácticas y actitudes que nos permiten ser buena tierra para la palabra de Dios. En primer lugar, nos llama a cultivar un corazón receptivo y humilde. Podemos pedirle a Dios que elimine de nuestro corazón cualquier dureza, distracción o superficialidad que impida que su palabra eche raíces profundas. Al acercarnos a la palabra con humildad y disposición, permitimos que el mensaje de Dios penetre en nuestra vida y la transforme desde adentro. Otro aspecto práctico es dedicar tiempo al estudio y a la meditación de las Escrituras. La parábola nos muestra que la semilla que da fruto es aquella que ha sido comprendida y aplicada. La meditación y el estudio regular de la Biblia nos ayudan a entender mejor la voluntad de Dios y a descubrir cómo aplicar sus enseñanzas en nuestras decisiones diarias. Al profundizar en la palabra, permitimos que nuestras raíces espirituales se fortalezcan y nuestra fe crezca y dé fruto. La parábola también nos llama a ser conscientes de las distracciones y afanes que pueden sofocar nuestro crecimiento espiritual. Podemos evaluar las áreas de nuestra vida en las que las preocupaciones materiales o los deseos temporales pueden estar ocupando el lugar de Dios. La buena tierra no solo es receptiva, sino que es libre de espinos y piedras que puedan interferir
en el desarrollo de la fe. Al apartar estas distracciones y buscar primero el reino de Dios, le damos a la palabra el espacio necesario para crecer y producir fruto en nuestra vida. Finalmente, esta enseñanza nos invita a compartir el fruto que Dios produce en nosotros con otros. Ser buena tierra no solo significa recibir, sino también dar. Cuando la palabra de Dios da fruto en nuestra vida, ese fruto se manifiesta en nuestras relaciones, en nuestro servicio a los demás y en nuestra disposición a llevar el Evangelio a quienes aún no lo conocen. La parábola nos recuerda que una vida fructífera es una vida que impacta y bendice a los demás, extendiendo el amor y la gracia de Dios en nuestro entorno. La aplicación de la parábola del sembrador en la vida cristiana es un llamado a vivir con un corazón abierto, comprometido y dispuesto a dejar que la palabra de Dios dé fruto en nosotros,